Si gusta, pueden abrir sus Biblias en una carta de apóstol Pedro, primera carta del Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este versículo es muy conocido. Muchos cristianos conocen este versículo por memoria. Pero muchas veces olvidámoslo y caminamos como nunca leemos este versículo. Entonces, nuevamente, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a leer nuevamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces olvidamos que el diablo tiene poder, que el diablo es peligroso y que el diablo es un enemigo que está luchando contra cada persona de esta tierra. Durante toda la vida de humanidad siempre habían guerras, peleas, siempre habían discusiones. Nuestros países en este tiempo están pasando tiempo difícil porque entre Ucrania y Rusia está guerra. Pero yo encuentro la gente desubicada en cuanto de este evento. Ellos pensaban que la guerra de tal tamaño no podría suceder en el siglo XXI. Ellos confiaron al progreso tecnológico. Ellos confiaron a tolerancia humana, a ética cultural. Pero eran necios en cuanto a naturaleza pecaminosa del hombre. Eran necios que la humanidad pecaminosa tiene capacidad para esto. Asimismo, encuentro cristianos que están durmiendo en su abundancia y tranquilidad terrenal, durmiendo espiritualmente. Ellos también olvidaron que nosotros vivimos en el tiempo de la guerra espiritual. Quiero decir nuevamente, ellos olvidaron que nosotros vivimos en el tiempo de la guerra espiritual. Que el diablo es todavía como un león peligroso. Ellos también olvidaron que hay una vida carnal que puede llevar a la muerte a cualquier cristiano. Pero la Biblia nos enseña claro que cada persona siempre está en la guerra espiritual. Los pecadores están peleando contra Dios. Están en la guerra contra Dios, contra su voluntad. Los cristianos, que las personas nacidas de nuevo, están luchando contra sus deseos carnales, están luchando contra fuerzas de maldad. Pero hecho real que estamos viviendo en una lucha espiritual.
Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema que se llama 4 niveles de la guerra espiritual. 4 niveles de la guerra espiritual. Este tema está especialmente enfocado para que nosotros podamos dividir o diferenciar nuestros enemigos y luego encontrar una manera como podemos lograr la victoria contra ellos. Un escritor antiguo de China que se llama Sun Tzu escribió o dijo unas palabras en su libro Cómo pelear correcto, sí, en esta guerra general. Él dijo unas palabras: conozca a su enemigo. Conozca a su enemigo. Yo quiero preguntar si usted de verdad conoce a su enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Hay cristianos que piensan que el diablo ya no tiene poder, que Cristo ganó al diablo en la cruz del Calvario y ya no, el diablo no es peligroso. Es un extremo y es un engaño, es incorrecto. Hay otro extremo de cristianos que están encontrando actitud del diablo por todos lados. Tiene una enfermedad, el diablo está luchando contra mí. Está nervioso, el diablo está luchando contra mí. Está encontrando actitud del diablo por todos lados. A veces estamos jugando con guerra espiritual sin dar cuenta de consecuencias que pueden pasar. Entonces, hoy en la mañana me gustaría que nosotros aprendamos un poquito de los niveles de la guerra espiritual. Otro texto que quiero leer con ustedes, avanzando con el tema, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué vemos por medio de este texto? Dios está gritando al hombre pecaminoso. Su pecado, sus iniquidades son causa porque entre mí y usted hay una pared y división. Entonces, el primer nivel de la guerra espiritual y nivel básico es la guerra contra Dios. Es la guerra contra Dios. Cada persona de este mundo que vive en el pecado, que vive en desobediencia a Dios, está en la guerra contra Él. Cada persona. Bíblicamente, no es solamente una división entre Dios. No es solamente una división. Es una enemistad al lado de la gente hacia a Dios. Pablo dice sobre los cristianos, Colosenses 1:21, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Los cristianos que ya son personas nacidas de nuevo, antes eran enemigos.
El hombre no quiere vivir tranquilo. Él está peleando contra Dios. Por eso él nega su existencia. Por eso había Unión Soviética que su meta era construir un país sin Dios. Por eso hay persecución de los cristianos. Por eso pueblo hebreo con los gentiles persiguió a Cristo y lo castigó. Por eso en futuro cercano va a aparecer un hombre, nosotros llamamos anticristo, que va a unir todo el mundo solamente para un propósito, para pelear contra Dios. Prácticamente en la vida de un pecador esto sucede por medio de desobediencia. Usted puede encontrar en su vida la guerra contra Dios cuando usted es desobediente contra su voluntad. Sí, claro que por medio de nuestros pecados ya estamos en la guerra de Dios, contra Dios. Por medio de pecados ya estamos. Pero especialmente involucramos en pelea contra Dios por medio de desobediencia. Frecuentemente esto sucede cuando tus planes para tu vida pasan contra propósito de Dios para tu vida. Cuando planes de Dios y tus planos se encuentran y tú no recibes su voluntad, ya usted empezó a pelear contra Dios. Segundo caso puede suceder cuando el hombre orgullo se gloríe a sí mismo como es un Dios. Esto pasó con rey Herodes del libro Hechos. La Biblia dice, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué horrible, ¿verdad? Lo mismo pasó con John Lennon. Él dijo, yo soy más de Cristo. Nuestro grupo es más de Cristo. Y luego era matado por un loco. Porque este loco quería ser conocido, porque mató a don John Lennon. Es Santiago 4:4 dice sobre otra pelea contra Dios con respecto de los cristianos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay cristianos que quieren caminar y conformarse con este mundo, ser parecido en este mundo. ¿Y qué dicen las Escrituras? No. Usted toma un lado contra Dios, es enemistad contra Dios. Querido amigo, ¿puede ser usted todavía está luchando contra Dios? ¿Cómo se siente usted en esta lucha? ¿Cree que usted va a ganar a su Creador? Nunca. Su futuro, tu futuro, es pérdida en el infierno. Pero todavía hay una esperanza.
misericordia de Dios se manifiesta para ti. Entonces, eso es el primer nivel de la guerra espiritual. Cada pecador está luchando contra su creador. Ahora hablemos de la guerra espiritual de los cristianos. Ya salimos para nosotros. Espero que nosotros no peleamos contra Dios. Ahora vamos a hablar de la guerra espiritual de los cristianos, de aquellos que recibieron misericordia, reconciliándose con Dios por medio de Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 18, 24. Nosotros encontramos el texto muy interesante sobre la guerra que tiene cada creyente renacido en sí mismo. Nuevamente dijo, Romanos 7, 18, 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es la realidad de la vida de un cristiano. La guerra contra deseos carnales. En este pasaje Pablo está diciendo de la lucha que está interior de cada creyente. Cada creyente tiene lucha contra deseos carnales que moran en nuestro cuerpo. Pecador no tiene esta lucha, porque a él le gusta hacer pecado. Él tiene otra naturaleza de puerco que quiere bañarse en una suciedad. Pero cristiano tiene dos naturalezas. Todavía vivimos en cuerpo con consecuencias del pecado. Y a pesar de esto, somos personas nacidas de nuevo. Tenemos naturaleza que el Nuevo Testamento dice somos nueva criatura. Y según Gálatas capítulo 4, estas dos criaturas están luchando. Biblia dice claro, un cristiano puede vivir una vida carnal o una vida espiritual. Un cristiano puede creer y puede ser fiel y obediente a Dios. Y un cristiano puede fallar y desobedecer a Dios. Por eso encontramos el cristianismo desobediente en este siglo. Por eso en las cartas nos encontramos tantas exhortaciones de los apóstoles hacia a los creyentes. Encontramos tantos problemas interior de la iglesia. Entonces, el segundo nivel de la guerra espiritual es la guerra contra el pecado, contra deseos carnales que moran en nosotros. Pero ¿cómo se manifiesta en nuestra vida práctica? Quiero preguntar a los hombres,
Perdón esa pregunta tan sincera. ¿Ustedes nunca tenían tentación mirando a otra mujer? ¿Cuántas veces observaba por su caminata o belleza o belleza? ¿Cuántas veces observaba? Quiero decirte, si no cerró sus ojos espirituales, decimos por decisión de corazón, usted dio permiso vivir en una vida carnal y perdiste en la lucha espiritual. Otro ejemplo, ¿quién de los cristianos no tenía lucha para decir verdad en las circunstancias difíciles o decir una mentira? Hay muchos cristianos que dicen que mentir según propósito verdadero es normal. Si tenemos la meta bonita, verdadera, pura, para lograr es posible mentir. ¿Hay cristianos que dicen así? No, hermanos. La Biblia dice claro y corto: mentira es el pecado. Si un cristiano miente, él vive una vida carnal y está en pérdida en la lucha espiritual. En este nivel de la lucha espiritual encuentro cristianos que están dejando su culpa al diablo. Al diablo. Diablo está culpable de todo, pero ellos no. Por ejemplo, decir: diablo me está tentando por medio de esta mujer. En mayoría de casos es incorrecto. Yo no digo que siempre. En mayoría de casos es incorrecto. O decir: estoy luchando con diablo, peleando con enojo, con pereza. Es también incorrecto. Vea lo que dice Santiago. Santiago 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido de la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Qué interesante, ¿verdad? Concupiscencia propia, no es culpa del diablo. Este texto dice claramente que concupiscencia viene de corazón pecaminoso. Por eso tenemos que dividir si nuestra lucha es directamente contra el diablo o contra nuestros deseos carnales. Hay que dividir y saber correcto con qué estoy luchando. Quiero preguntarte, ¿cuáles deseos carnales te molestan? ¿Tú sabes su parte débil de su carne? Concupiscencia, mentira o enojo o pereza o avaricia o algo otro. ¿Estás luchando contra ellos o vives tranquilo pensando que es normal vivir así con estas debilidades? Te deseo la victoria en este nivel de la lucha espiritual. Nosotros hasta la muerte vamos a luchar con nuestra naturaleza carnal. Cada edad, juventud, edad de madurez, edad de vejez, tiene sus tentaciones.
por medio de nuestra naturaleza carnal. Ok, seguimos adelante. Otro nivel de la guerra espiritual es la guerra contra consecuencias del pecado. Nuevamente digo, la guerra contra consecuencias del pecado. Nosotros sabemos que por medio del pecado en el mundo entraron otras cosas muy horribles. La muerte entró por medio del pecado, es consecuencias del pecado. Enfermedades es el segundo consecuencias de pecado, enfermedades. Complejos psicológicos, vejez del hombre. Esos son consecuencias del pecado con cuales vivimos. En Cuba yo predicaba a una mujer que tomaba mucho licor y ella tenía enfermedad de cirrosis, ¿es correcto? Perdón. Cirrosis. ¿Qué opina usted cuando ella se arrepintió y ya Dios la sanó? Ella tiene que vivir y lucharse contra estas consecuencias de su pecado. Todavía. Ya es persona que lee la Biblia, que está orando a Dios, que está fiel participando en la iglesia, pero tiene cirrosis todavía. Estas cosas también nos llevan a otro nivel de la guerra espiritual. La guerra contra consecuencias del pecado. Es una prueba creer cuando tu cuerpo duele. Es una prueba difícil. Pero tenemos que entender que estas cosas suceden en la vida de un cristiano. A pesar de que somos personas nacidas de nuevo, a pesar de que somos personas salvas, Dios nos dejó estas cosas con un propósito. Dios podría sanarnos en el momento de nuestro arrepentimiento. Claro que sí. Él podría recoger el hecho de la muerte físico. Claro que sí. ¿Por qué lo dejó? Con un propósito. Y una de las metas de esta lucha es que nosotros comparticipemos en la victoria de Cristo. Comparticipemos en la victoria de Cristo. De aquí también quiero explicar que es incorrecto decir que las enfermedades vienen del diablo. Es incorrecto decirlo. En mayoría de casos es incorrecto. Hay cristianismo de prosperidad que tiene mucha influencia en estos días. Y yo encuentro personas que manden al diablo para que sale por cualquier enfermedad. Entonces, si tengo enfermedad, llámalo en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, váyate. Es incorrecto. Diablo te mintió. No es diablo, sino tu cuerpo carnal que tiene que morir, que tiene esta tendencia con consecuencias del pecado. Y tenemos que saber cómo luchar en esta lucha espiritual en este nivel de la guerra. Job, cuando tuvo dificultades, recuerda lo que dijo esposa. ¿Qué dijo esposa? Y muera. Es la guerra espiritual. En este caso sí, diablo tuvo derecho para tocar el cuerpo de Job. Pero en mayoría de casos las enfermedades son consecuencias. Es normal. Nosotros todos vamos a morir. Todos.
O hay pastores que no pueden dividir dónde está una persona de dependencia demoníaca o enfermedad psicológica. Hay pastores que confunden. Encuentran una persona y dicen, esta persona tiene dependencia demoníaca, pero esta persona es normal, solamente tiene complejos psicológicos o una enfermedad psicológica. Y al revés. Entonces hay que aprender este nivel de la lucha espiritual y no confundir con otros. Con respecto del propósito de esta lucha, hablemos en otro domingo. Pero a principio, ¿por qué yo estoy predicando este tema? Yo quiero que usted pueda encontrar en qué nivel de la lucha estás peleando y después qué receta es mejor para tu lucha, para tener la victoria. Y cuarto nivel de la guerra espiritual es la guerra contra fuerzas de maldad. Es directamente contra el diablo. Y Efesios 6:12 está escrito, Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es otro nivel de la guerra espiritual. Este nivel de la guerra espiritual es más complicado y más peligroso de todos. Cuando el diablo directamente con su armada, con sus demonios, está luchando contra ti. En primer lugar, el diablo puede usar debilidades anteriores que yo predicaba. Por ejemplo, consuficiencias del hombre. Él puede provocar consuficiencias para que el hombre después como entró en el pecado. También él puede provocar enfermedades. Yo no dije que nunca no puede provocar. Pero mucho más difícil lucharse contra una presencia demoníaca interior de la persona, o en una casa, o en una región. La obra misionera y evangelización siempre se encuentra con este tipo de la lucha. Un cristiano puede ser atacado por fuerzas de maldad. De hecho, mi opinión es que cuando Pablo dice, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto no se refiere con una enfermedad o problema de los ojos. Es mi opinión. Hay 3 versiones que unos dicen que él está diciendo con problema de los ojos que él tenía. Otro dice que es problema de una enfermedad. Yo entiendo este texto literalmente. Él era un misionero. Y yo creo que Dios, ¿cómo decir? Él tenía ataques satánicos. Él tenía ataques satánicos del diablo. Los cristianos que encontraron luchas de este tipo saben cómo es difícil. También si hablamos sobre ideología humana, mundana. También si hablamos sobre guerras que están pasando. También si hablamos con respecto de persecuciones de los cristianos, es también una lucha contra fuerzas de maldad.
Porque antes que sucede esto, lo que yo dije, visible, tales cosas en el mundo, hay una batalla atrás en el mundo espiritual. Antes que nosotros vemos visible una persecución o una guerra, detrás de cada ideología hay guerra espiritual. Detrás de cada guerra, incluso guerra entre Ucrania y Rusia, hay una guerra espiritual. Pandemia era una guerra espiritual. Entonces, es otro nivel de la guerra espiritual contra fuerzas de maldad. Y también luego nosotros hablamos con receta cómo pelear en esta lucha. Quiero preguntarte, ¿en el cuál batalla espiritual tú estás luchando de estos 4 niveles? Si contra Dios es horrible, porque te espera pérdida. Puede ser, estás luchando contra pereza, contra enojo, contra sus emociones desubicadas, no sé si es correcto decir. O te molesta consuficiencia. Puede ser, estás luchando contra alguna enfermedad. O tal vez te molesta ataques demoníacos. Yo quiero decirte que hay alguien en tu batalla que puede ayudarte. Imagínate, en la cruz del Calvario Jesús luchaba muy fuerte espiritualmente, no físicamente. Esa era guerra espiritual, incluso dolores físicos. Su propio padre le castigó. Fuerzas de maldad le persiguieron y le mataron. Él pasó por medio de dolor increíble y murió. Y murió como perdido, pero temporalmente. Durante 3 días Él resucitó como ganador de todo y salió de esta lucha con victoria. Eso es nuestra esperanza, hermanos. Y eso recordamos hoy. Recordamos a aquel que es ganador de fuerzas de maldad, ganador de todo, que logró la victoria no solamente para sí mismo y para su gloria, sino también para nosotros, para que nosotros aprovechamos de esto. Y ahora Él está ayudando a aquellos que están pasando esta lucha espiritual. Cristo puede ayudarte en tu lucha, en cualquier nivel. Hasta si estás luchando contra Dios, Cristo está extendiendo la mano misericordiosa a ti para que usted tenga esta reconciliación con su Padre. Yo les invito a levantar sus ojos al Salvador crucificado, con esperanza que nosotros podemos también salir en esta guerra con victoria. Entonces, vamos a orar. Que Dios los bendiga con esta palabra. Amén. Levantemos en pie para orar.